defiendan en el mundo donde se tiene que defender, que son los parlamentos, ¿no? Esa es una línea. También puedes ir a través, por ejemplo, de recogida de firmas. Necesitas un número determinado de firmas para poder elevar una petición directamente al Parlamento, ¿no? A través de la movilización social puedes hacer que tu agenda se encuentre entre las primeras. Y fundamental, alianzas y redes. Las asociaciones civiles que quieren hacer incidencia pública requieren de un soporte de la sociedad. Entonces, cuanto más visibilidad tengas, cuanto más apoyos tengas, cuanto más soporte tengas, más posibilidades tienes de que tus propuestas lleguen a donde tienen que llegar, que son las cámaras legislativas, y sean aprobadas, ¿no? Ese sería como el camino que hay que seguir, y son proyectos de muy alto impacto, entonces es muy interesante. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Yo Buenas quería tardes. conocer la opinión que tienes respecto a qué tanto el marco normativo estatal federal impulsa o desarrolla el trabajo de las organizaciones civiles, o por el contrario lo dificulta, desde un marco legislativo, contable, administrativo, financiero o social también. No es demasiado complejo el de México, pero tiene algunas dificultades. La primera dificultad que yo encuentro es que al mismo tiempo es una ventaja, si quieres, para algunas cosas, pues una dificultad para otras, es que bajo AC hay una gran diversidad de asociaciones, y eso muchas veces es difícil de asumir, ¿no? Por ejemplo, el término internacional para las asociaciones que trabajan directamente con la gente, etcétera, es ONG, organización no gubernamental, ¿no? Que eso no existe en México, no está reconocida por la ley. Y si eres, sin embargo, una asociación que lo que haces es que gestionas tu propio patrimonio, eres una fundación, ¿no? Lo que haces es que tú tienes un patrimonio que genera tu empresa o la familia que te ha dado, ¿no? Y que te ha creado, y ese dinero se da directamente a otras asociaciones. Entonces, lo primero es que bajo la forma legal de AC hay mucha variedad de instituciones, ¿no? Entonces, eso genera confusión, por un lado. Por otro, las normativas legales en México son bastante claras y no son confusas. Y con el mundo digital se han agilizado muchísimo, ¿no? Entonces, pues se ha ido simplificando. Antes tendríamos que presentar los estados financieros auditados todas las asociaciones civiles que tenían más de 200.000 pesos al año, y ahora me parece que son 20 millones. Entonces, la mayoría de las asociaciones civiles ya no tenemos que hacer este trámite, por ejemplo, que era bastante engorroso y caro. Se ha ido simplificando. Pero, por ejemplo, hay luchas, ¿no?, del sector tradicionales. Una sería que es una lucha que toma como modelo a Estados Unidos, que hubiera un impuesto de sucesiones en México. ¿Por qué? Porque las grandes fundaciones y el dinero de estas fundaciones se crea cuando las grandes familias, los grandes negocios, las grandes empresas tienen que pagar su impuesto de sucesiones. En Estados Unidos, por ejemplo, a partir de $10 millones tienes que pagar más del 60% de tu dinero. Entonces muchas deciden montar una fundación y que ese dinero vaya a causas sociales en lugar de dárselas al Estado. En México no hay impuesto de sucesiones y las mismas familias llevan 200 años en el poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una lucha tradicional del sector social. Otra es que el porcentaje de gasto administrativo es muy bajo, es el 5%, y no lo cumple nadie, ¿no? O sea, la verdad es que aunque tú inviertas la mayoría
en tus beneficiarios si necesitas tener un gasto administrativo mínimo y el 5% es muy bajo. Entonces está luchando porque se suba por lo menos al 10 o al 15. Otra lucha del sector es que las deducciones fiscales para empresas en donativos son del 7% máximo de sus ganancias anuales. Y pues el sector lucha porque se suba eso o incluso se elimine, de forma que las empresas tuvieran un marco fiscal más favorable para donar. Sin embargo, es bastante favorable el marco mexicano a la hora de autogenerar tus ingresos. Sí, es bastante amigable para que las instituciones puedan vender sus productos y servicios. Y además es una práctica muy positiva, porque generalmente lo que hace eso es que tus productos y tus servicios mejoran. Entonces es muy interesante y hay fundaciones que han hecho pues verdaderas empresas muy interesantes, ¿no? Que les permiten sostener su asociación y a veces incluso dentro de su objeto social, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en estos tamales, que no me acuerdo el nombre, que se venden en el TOX. Se venden unos tamales que los hace una asociación civil que trabaja con gente con síndrome de Down. Entonces ellos lo que han hecho es crear una empresa, y la empresa la han puesto, o sea, es muy interesante oírles a ellos contar su experiencia, ¿no? Porque dicen cómo al principio llegan y son incapaces de dar pedidos, son incapaces, ¿no? Y de pronto contratan a una persona que ha tenido una empresa, les enseña cómo hacer una empresa, hacen una empresa fantástica y consiguen vender sus tamales al TOX, ¿no? Y entonces TOX les garantiza unos pedidos mensuales, o sea, unos pedidos diarios, me parece, ¿no? Que ellos tienen que cumplir, y además esa empresa les permite capacitar y contratar a gente con síndrome de Down, que de esta forma tiene su empleo con su sueldo, ¿no? Entonces, para este tipo de actividades la ley mexicana es bastante amigable, aunque se explota poco, precisamente por la dificultad de hacer una empresa, ¿no? Pues yo soy diseñadora de proyectos sociales, ¿cómo me voy a poner yo a hacer una empresa? ¿No? Entonces, necesitaré contratar a alguien para que me haga la empresa, ¿no? Entonces, pero bueno, son algunas de las temáticas de este sector. Tiene ventajas, tiene inconvenientes. Se mira mucho en Estados Unidos, las asociaciones tienden mucho a mirarse en Estados Unidos, ¿no? Como un modelo. Pero pues Estados Unidos tiene una dinámica social muy, muy diferente a México. Para mí eso supone un problema. Creo que no es el modelo que más favorece a México en ese sentido. No sé si te contesté bien. Gracias. Muy bien, bueno, tenemos que dar conclusión a este evento por una cuestión logística, los tiempos están así marcados, pero igual afuera, en teoría hay un coffee break, yo sé que no es una hora para beber café, pero igual pues nos puso para seguir el diálogo aquí afuera. Entonces, doctora Concepción, agradecerte tu tiempo, un luego reconocimiento de parte de la Administración de Desarrollo Social, y bueno, pues le podemos dar un aplauso. Son rostros nuevos que vean el auditorio. Si alguno de ustedes está interesado en postularse para las instituciones de desarrollo social, tenemos todavía convocatoria abierta. El jueves 12 de abril cierra la convocatoria de la primera etapa, entonces, bueno, pues creo que es un espacio de reflexión interesante justamente para llevar este tipo de temáticas al área profesionalizada. Muchas gracias.